Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Te hago una pregunta. ¿Se puede luchar, viendo la provocación de que la violencia de Gandhi es peor que la de Hitler, de Zizek? Te pregunto, ¿la violencia se combate con violencia? Te estoy tirando una concha de mango, se dice aquí en Venezuela, para que te resbale. ¿La violencia se... Sí, de hecho, más o menos venimos... Es políticamente incorrecto, tú también. Es políticamente incorrecto, pero ¿quién define lo que es políticamente incorrecto? Justamente los que dominan la cultura. Claro. La expresión políticamente incorrecto es violenta. Total. Y es sostenida por los mismos dominadores de la cultura, con lo cual en la idea de lo políticamente correcto, como volviendo a la tesis de Nietzsche de la violencia de nivelar donde no hay nivelación, en el fondo es la proscripción. Yo creo que hablar de lo políticamente correcto ha sido la manera más refinada que se ha encontrado en términos discursivos y culturales de, en realidad, atacar la libertad de expresión. Lejos de ser libertad, es la manera en la que se ha obligado a la gente a que se calle la boca con tal de, o sea, con la excusa de no vayas a ofender a nadie. En el fondo lo que les importa no es que ofendas a alguien, sino que no te quejes de ellos. Completamente. Entonces, yo parto de ahí. Totalmente. Y me gustó lo que vos dijiste de la chispa y digamos, lo tiro así, como una idea. Benjamin decía que había una diferencia, yendo a tu diferenciación entre rebelión y revolución, Benjamin también hace una diferenciación entre revolución y revuelta. Entonces él dice, ¿cuál es la diferencia entre la revuelta y la revolución? La revuelta es un estado narcótico, una especie de pataleo, que tiene que ver sobre todo con algo del orden de los sentidos, ¿no? El ajetreo, el iracundo, pero nunca es organizada. La revolución, que parte de la misma chispa que la revuelta, a diferencia de la revolución se organiza. Entonces hay que hablar de chispa y de organización, porque si no es la revuelta, es 500.000 personas rompiendo cosas diferentes, quejándose de cosas diferentes, y en realidad es más grieta y más de lo mismo. Para mí es fundamental el pensamiento de bloque y la organización. Y para eso, y cierro con mi idea, hay que tener mucho cuidado, y acá voy a tomar posición de lo que estoy diciendo, con estas ideas postmodernas de que perdamos la patria, las raíces, la identidad que nos une, porque justamente esa identidad que nos une como diversidad dentro de la unidad, hegelianamente hablando, es la que permite la organización. Entonces yo creo que la sublimación de discursos en extremo posmodernos, progresistas, que hoy suenan bien, suenan cancheros, suenan flexibles, está al servicio de justamente evitar la organización. ¿Por qué? Porque si todo es deconstrucción y todo es licuación y todo se pone en cuenta, en jaque, perdón, entonces ¿por qué nos vamos a unir si soy totalmente diferente a vos? Entonces, también tengo ahí mis sospechas con el posmodernismo. Para la próxima podemos hablar de posmodernismo. Límite si alcanza el posmodernismo. No, yo te decía informalmente que recuerda que yo estudié a partir del 95, allá del 95 al 2006, 11 años de filosofía, así que me los vi a todos, así me dieron clase prácticamente todos, y evidentemente hay una grandísima crítica a todo el tema del posmodernismo. Este tema de Gianni Vattimo, que además el posmodernismo quiere decir mucho. Aquí llegó a la temática como a retazos, ¿no? Pero hay un posmodernismo de filosofía analítica, hay un posmodernismo de todo el tema de la semiótica y la semántica, hay un posmodernismo evidentemente filosófico político, pero en todo caso, el posmodernismo te desarraiga. Te desarraiga, y en eso se parece mucho a las teorías contemporáneas de la filosofía política, ¿no? Que también te desarraiga. Tú no tienes patria, el bien es relativo y se crea a partir de un contrato social. Lo hablamos en el primer round. Por aquí dice Flavia, mira lo que dice Flavia por aquí.
debería haber un invitado al menos con frecuencia mensual como mínimo. Estupendo, estupenda clase. Bueno, aquí Nahuel y yo podemos tener varios rounds porque todavía tenemos mucho de qué hablar, ¿no? Y todavía me debes una invitación a ¿cómo era tu bebida, la bebida nacional que tienen ahí? El ron, compadre. Ya voy a ir para allá. El ron. Por aquí te esperamos. Aquí tienes muchas fans. No debería. Exacto. No te quiero meter en problemas. No deberían. Mira, no te quiero ser víctima de la violencia conyugal. No, todo bien. Mira, te estaba diciendo que al fin y al cabo el posmodernismo, como las teorías neoliberales, David Gutiérrez, mira, yo sé que tú y metes a John Rawls en una especie de liberalismo de izquierda, pero igual, compadre, es decir, nosotros no podemos decir que todo se parte de un contrato donde hay velo de ignorancia, como nos podemos ir a las teorías analíticas del posmodernismo, donde prácticamente el contrato social es una ecuación matemática, etcétera. Es decir, no. Nosotros tenemos que partir, y los latinoamericanos, y como siempre nosotros terminamos con la filosofía latinoamericana, y los latinoamericanos debemos entender que en el campo de la filosofía política hay que aupar, defender, en el sentido de estudiar, analizar y profundizar en nuestras categorías de patria grande, de pueblo, de integración. Es decir, hay categorías nuestroamericanas. Bueno, nuestroamericano también es una categoría. Hay categorías nuestroamericanas que nosotros tenemos que defender a espadazo limpio. ¿Por qué, Nahuel? Porque si no, los países, y de esto hablamos la última vez, que defienden sus fronteras y que colocan muros, claro, defienden su moneda, el dólar, y a capa y espada contra el Bitcoin, el Ethereum y las criptomonedas, que defienden a sus presidentes, buenos, malos, corruptos o no, hasta la muerte, y cada vez que hay un problema se reúnen entre presidentes por... esos países son los mismos países que nos están vendiendo despojarnos del concepto de patria. Pero por supuesto, por supuesto. No podemos caer en esa trampa. Y el posmodernismo invita y aupa esto. Yo he visto y lo entiendo, sobre todo en los años finales de los 90, 2000, a muchos colegas filósofos que han caído en esta trampa y se han omnibulado con el tema del posmodernismo, que tiene muchos aspectos rescatantes. Por ejemplo, el tema de la informalidad también, de la filosofía de la calle. Claro. Es decir, quitarle todo el peso de la academia, del aburrimiento, pero se puede llegar a esto por otras vías, llegar a esto por otras vías. Pero en lo que nos respecta, el tema de la violencia tiene que ser también estudiado desde Latinoamérica, y aquí entonces damos, una vez que establecimos algunos fundamentos teóricos en esta hora de conversación, yo te tengo que decir, Nahuel, Latinoamérica, y podemos hablar de la Latinoamérica India también, y podemos hablar de sacrificios aztecas y mayas, de los niños, etcétera. Latinoamérica, una de las citas fundamentales que tiene es la definición desde Latinoamérica de la violencia, porque la violencia es uno de los rasgos, desgraciadamente o graciadamente, y aquí voy a tu crítica del humanismo. Olvídense, no es el sentido de esta conversación decir la violencia es mala y la paz es buena. No, claro. Vamos a amarnos y a cantar todas las canciones No. La violencia, creo que ha quedado clara, es constitutiva de las sociedades laicas y también de las sociedades religiosas, de la filosofía laica y también de la filosofía religiosa, de la teología cristiana, claro, que transversaliza mayoritariamente nuestra cultura, y nosotros, creo yo, y recuerdo la conversación que tuve con Dussel aquí mismo en este espacio, que al final nosotros tenemos también que definir y redefinir sin complejos la violencia desde Latinoamérica. Absolutamente.
Yo viví 11 años en Europa y te puedo decir, Nahuel, y esto lo digo de forma muy provocadora, que en Europa no se muere nadie. Yo creo que en 11 años de estudio yo no conocí a nadie que se haya muerto. En Latinoamérica, apenas llegué en el 2006, vivimos con la muerte, y mira la cultura mexicana en relación a la muerte. Vivimos con la muerte, vivimos con los desaparecidos, vivimos con los torturados, vivimos con los asesinados, vivimos con la violencia política y no podemos escapar de esto, y termino aquí, o pensar que en un futuro vamos a ser civilizados como los europeos y no vamos a ser más violentos. Por favor, se lo dijo Gabriel García Márquez cuando obtuvo el premio Nobel en el discurso. Dijo, ¿qué me van a hablar ustedes de violencia en Europa? Si hasta hace 200 años aquí se dejaban colgadas las cabezas. Y empezó desde el medioevo con toda la violencia. ¿O es que la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial la hicimos los latinoamericanos? No, claro, totalmente. ¿La hicimos los latinoamericanos? Claro que no. Entonces, los europeos, que es una cultura institucionalizada de la violencia, quieren vernos a nosotros como los violentos y no tengo problema con eso, pero déjennos definir, y es tu rol y es mi rol, desde la filosofía latinoamericana, la violencia en Latinoamérica. Y creo que nos podremos encontrar muchas sorpresas. No pidan de los latinoamericanos cantar Peace and Love y decir que todo es paz o tender a un estado pacífico. No, yo creo que eso no encaja. Yo creo que tenemos que pasar por el camino dialéctico, por el camino difícil y definir y redefinir la violencia en Latinoamérica para, de alguna forma, exorcizarla. Y para no caer en los discursos del amo, hoy ya casi pornográficos, de que, por ejemplo, todo se resuelve con diálogo. Ellos son los que te hambrean, pero después te piden que hables, que seas humanista, que seas intelectual, que se resuelva charlando la cosa. Entonces, en esta línea de lo que estás diciendo, Miguel, basta, por favor, de pensar que allí, en nuestra región latinoamericana, donde el orden violento de cosas lejos estuvo de constituirse con diálogo, hay que salir con más diálogo. O sea, no hablemos como burgueses, siendo que somos los que hemos sido sometidos, expoliados, golpeados, ultrajados. Y te voy a cerrar con una cita de Benjamin, que la tenía acá preparada para el fin del conversatorio, en un libro muy pequeño de solamente 1000 páginas que tiene Benjamin. Ah, bueno, perfecto. Sí. Un bloque para muy construir pequeñito, casa. donde dice lo siguiente. Benjamin le escribe una carta a su amigo Bretón y le dice: la lucha por la liberación de la humanidad en su más simple figura revolucionaria, que es la liberación en todos los aspectos, es hoy la única cosa que queda a la que merezca la pena servir. La única cosa Repítelo, que queda. por favor. La lucha por la liberación de la humanidad en su más simple figura revolucionaria, que es la liberación en todos los aspectos, es la única cosa que queda hoy a la que merezca la pena servir. La única cosa a la que valga la pena servir. Así que, mi amigo... Maravilloso. Para terminar, hermano, ¿cómo crees tú que desde aquí, ustedes lo llaman la Pampa, nosotros le llamamos los llanos, de aquí desde los llanos venezolanos, Páez, desde el Caribe venezolano, Sucre, desde esta Caracas de la cual yo te hablo, Bolívar, ¿cómo creen que se liberó primero Venezuela, y estamos en los 200 años, en el bicentenario de la batalla de Carabobo? Y después de la batalla de Carabobo salimos a Colombia, Nueva Granada, a liberarla, también Panamá. Y de Panamá y Colombia seguimos subiendo las montañas y llegamos a lo que es hoy Ecuador. Y de Ecuador seguimos subiendo las montañas y se liberó Perú. Y de Perú seguimos subiendo las montañas y se liberó el Alto Perú, lo que es hoy Bolívar, Bolivia, la hija predilecta de Bolívar. Yo te lo voy a decir, Nahuel, para terminar. Y tomando esta cita, con venezolanos y venezolanas, pasando para sorprender a los españoles, no por el Caribe,
colombiano, es decir, por el estado Zulia actual y Cartagena de Indias, no, pasando por las montañas, pero eran de la pampa, eran del llano, es decir, que estaban desnudos a menos no sé cuántos grados, con hilos de carne seca en la cintura amarrados para ir comiendo poco a poco y descalzos. El mismo Bolívar decretó, cuando ya los españoles habían intensificado el nivel de la violencia, insisto, a niveles realmente apocalípticos, el decreto de guerra a muerte. Simón Bolívar, el personaje más importante acaso del siglo XIX, dicho por la BBC, por los ingleses. Y en el decreto dijo, todos los españoles o hijos de españoles o todo el que apoye será fusilado. En el concepto de violencia en Latinoamérica. Pregunto yo, ¿acaso pudo Latinoamérica liberarse? Y tú acabas de pronunciar la liberación, acabas de decir liberación. ¿Puede Latinoamérica liberarse sin pasar por lógica violenta? Claro que no. ¿Qué pasa? Y con esto termino y te doy la palabra. ¿Qué pasa? Cuando estabas leyendo, escribí aquí, cascos azules, que cuando los europeos se matan entre ellos en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Cuando nosotros tratamos de liberarnos, somos unos bárbaros y hay que meterle cascos azules para calmar la violencia. Termino con Bolívar. ¿Acaso 200 o 300 años de pasividad no son suficientes? Entonces, insisto, concepto de violencia en Latinoamérica y terminamos como la última vez, hablando de filosofía latinoamericana. Hermoso, hermoso, tremendo. Tremendo el cierre, ¿no? Me he quedado, me parece que en 1 hora y monedas de encuentro hemos tocado tantas dimensiones en torno a la noción de violencia, que me voy, y he aprendido tanto también, ¿no? Escuchándote, Miguel. Y viceversa, maestro. Me voy pensando en muchas cosas, y creo que esto que estás haciendo en tu canal y que cada uno de nosotros como comunicadores tratamos de hacer, es importantísimo. Así que te quiero agradecer también, porque esto es una lucha, ¿eh? Hay que dar esta lucha, y la estás dando. Así que me voy revolucionado, me voy con ideas. Cada vez que hablo con vos me voy con la cabeza entre esperanzas de ron y nuevas ideas revolucionarias. Créeme que haremos ambas cosas. La revolución y beberemos ron. Te quiero mucho, hermano. Mi respeto para ti. laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.